¿Estamos para seguir? Así es, ok. Ok, Axel, Mateo, buenísimo. Ahí vamos, uno. Ok, está, perfecto. Buenísimo. Bueno, voy a compartir entonces y les voy a contar un poquito qué trabajo de exploración vamos a estar realizando. A ver quién se suma. Dame un segundo. Ahí lo admitimos a Juan Pablo. Bien. Bueno, la idea es la siguiente. Ustedes saben que seguramente tienen un montón de usuarios en distintas plataformas. ¿Qué plataformas utilizan en general? Así, a grandes rasgos. Puede ser redes sociales, algún sistema, alguna red de discusión. ¿Qué suelen utilizar? Yo uso Reddit y Discord, por ejemplo. Ok, Reddit y Discord. Ok, bien, Alex. Reddit, ok. Aus también. Solo Reddit. Outlook. Ok, Outlook sí, como por la plataforma de correo o para acceder a distintos servicios. Instagram, LinkedIn. ¿Qué pregunté? Sí, pregunté qué tipo de plataformas, redes, sistemas utilizan. Ahí Agus dice TikTok, por ejemplo. Estuvieron mencionando Reddit, Discord, LinkedIn, Instagram. Ahí está Twitter. Genial. Buenísimo. Bueno, en cualquiera de las plataformas, ¿no? Digamos, seguramente han tenido que generarse un usuario. ¿Sí? Estamos de acuerdo con eso. Por ahí se lo hicieron hace un montón de tiempo y ya no se acuerdan tanto de eso, de los datos que les pedía. Pero en general hay como varias cuestiones. La primera que te encontrás es algo que en general alguien en general no se lee. ¿Qué es eso? A ver si saben a qué me refiero. Como Condiciones, que no, condiciones Los y términos términos. de uso, bases y condiciones. ¿Sí? Justamente, ¿qué datos uno, vamos a decirlo de esta manera, qué datos uno está regalando cada vez que se suscribe a una de estas plataformas? Y si te generas un usuario en ChatGPT, te generas un usuario en DeepSeek y te generas un usuario en cualquier red social, muchos de los servicios son gratuitos porque obviamente nuestros datos se convierten en mercancía. Es decir, después te llega ciertos avisos, publicidades, te llega spam, una serie de cuestiones, ¿sí? O se venden perfiles, no sé, cuántos programadores con tales o cuales características o con mayor participación en Discord, en Reddit, etcétera, para acercar distintos tipos sea de vuelta, publicidades, propuestas, datos, tarjeta de crédito, lo que sea. Bien. Un poco la idea es trabajar o hacer esta primera exploración en el mundo del testing sobre una plataforma que se llama Airbnb. No sé si la conocen. ¿Sí? Alex dice que sí. Agustín dice que sí. Andrea también. Ok, Airbnb tiene como... No quiero spoilear demasiado para no influir en la exploración, pero vamos a darle un contexto para los que no. Es una plataforma que te permite, vos tenés, no sé, un cuarto de más, una habitación de más en tu casa y poder alquilarla. ¿Sí? Se la alquilás a alguien que vive en el mismo barrio o a alguien que viene a hacer turismo, por ejemplo. ¿Está bien? Entonces se la alquilás, sea por día, con un paquete, por ahí le ofreces, mirá, te voy a llevar a pasear por la Universidad de Seiza como parte del alquiler para que conozcas la universidad, te llevo por Ciudad Evita, por Luis Guillón, por Madero, etcétera. Bueno, le llevas por la zona y le mostrás, no sé, un teatro, esto, el otro. Bueno, en particular, lo que me interesa no es que hagan todo eso, sino que darles un contexto a esa plataforma y que esa plataforma vos podés buscar alquileres o podés ofrecer alquileres. En principio ya nos plantea esa plataforma que hay dos posibles escenarios. Y vos podrías combinar las dos cosas. Vos podrías alquilar un lugar, pero además como alquilaste ese lugar y no vas a estar en tu casa, alquilás tu casa. ¿Sí? Entonces podrías cumplir como los dos roles, podría ser de los dos tipos de usuarios. Pero en general tenés como más usuarios de un tipo u usuarios de otro tipo. ¿Ok? Lo que yo les voy a compartir es lo siguiente. Acá estamos. Es como tratar de llegar al mundo del testing con una primera aproximación. En este caso es utilizar la plataforma de Airbnb y particularmente la idea del proceso de registro
la idea de Airbnb y el proceso de registro. ¿Para qué? Para que ustedes se puedan registrar. Hay cosas importantes a tener en cuenta y prestar mucha atención. No tienen que poner una tarjeta de crédito, o sea, acá esta actividad no tiene ningún costo, ustedes aceptan las condiciones de uso, pero nada más, ¿sí? O sea, lo que quiero que hagan es que lleguen al punto máximo del registro que puedan realizar para ver si se pueden registrar con la información, que analicen cuáles son los pasos que te solicitan, que analicen y vayan llevando por escrito en un blog de notas, en el Visual Studio Code, no importa, en algún lugar, que dejen registro en un Word, van tomando capturas de pantalla si quieren, de lo que les va pidiendo. Si es el nombre, si es el apellido, si es una fecha de nacimiento. Pero lo que queremos tratar de hacer es, no sé si romperlo en estos términos, ¿sí? Pero lo que sí queremos hacer es forzar el sistema, llevarlo al máximo, exigirlo, ¿sí? ¿Qué vamos a tratar de hacer? Y bueno, voy a jugar a que me llamo Alex, ¿sí? Entonces va Alex, se llama Alex, pone otro apellido si quiere, no importa, o pone su correo. Pero juega y dice, a ver, mira, voy a ver si me deja poner que tengo 150 años. O que me deja poner una fecha que dé para que hoy tenga 100 años, 150 años. ¿Es posible un usuario estas características? ¿Lo admite, no lo admite? Lo que estoy tratando de hacer, que es lo que estuvimos charlando previamente, es que puedan ustedes inferir bajo qué condiciones de validación está el proceso de registro, jugando un poquito con el registro y tensionándolo. ¿Se entiende? O sea, con el nombre, bueno, probá de ponerle Alex123, ponele, ¿entendés? ¿Te deja poner un nombre con número? Ok, el nombre de usuario sí, pero mi nombre real no. Ok, tomás nota de eso, ¿está bien? ¿Sí? Con lo mismo con el apellido. El email, ¿lo valida de alguna manera? ¿Le puedo poner fulanito.com y me lo deja? ¿O en realidad acepta cierto formato? ¿Sí? Bueno, esas son las cosas que quiero que ustedes marquen, ¿sí? La idea es que, ahí Axel dice, tenemos que forzar un error y por lo menos extensionarlo, que no se rompa. ¿Sí? Pero vamos a exigir, ¿no? Es decir, jugar con los límites dentro de los campos que tienen y ver si podemos encontrar un error y cómo lo maneja la plataforma. Porque por ahí le decís, tengo 140 años y la plataforma te dice, qué bueno, me alegro. O no te dice nada, o te dice, esta fecha no es válida y lo maneja de esa manera, por ejemplo. ¿Sí? Entonces la idea es que justamente puedan explorarlo esto y tratar de tensionar o exigir esos campos. Lo que estamos haciendo, ¿qué es? Cada uno de los campos tiene cierta validación que nos permite saber cuáles son los valores esperados por la plataforma. Bueno, lo que queremos hacer es jugar con eso, ¿sí? Porque cuando uno testea, tiene que ser curioso, tiene que ser creativo, tiene que ver el tema de los límites, ¿sí? A ver qué dice acá. Es más, ver límites, diría, no creo que tenga errores en sí porque es una empresa grande. Bueno, mira, del año pasado nos podemos llevar algunas sorpresas, por ahí cambiaron algunas cosas respecto a este año, pero hay algunas cosas que todavía no se manejaban tan bien, Joaquín, así que pero no quiero spoilear nada, porque si no, no tiene gracia, ¿está bien? Pero la idea justamente es, frente al error, frente a un valor absurdo, ¿cómo lo maneja? ¿Está bien? Si te dice, tu nombre no puede tener números, bueno, quiero que dejen eso asentado. Y después lo que van a hacer es compartirlo en un Padlet. ¿Saben lo que es un Padlet? Bueno, un Padlet es una plataforma, ¿sí? Ahí está el enlace y un código QR. Yo les voy a pasar ahora el link de Airbnb y particularmente el de Padlet. El de Padlet, la particularidad que tiene es como si fuese un mural, ¿sí? En ese mural es la posibilidad de poder agregar como si fuese una publicación. Entonces Alex pone su publicación, Lucas pone la suya, Juan la suya, Martino la suya, y pueden ahí incorporar el texto que hicieron, las capturas que hicieron. Daniela por ahí grabó un video, sube el video, ¿sí? Y la idea es que nos quede una exploración colectiva de las pruebas que cada uno fue realizando. ¿Está bien? Entonces, lo que les voy a compartir ahora por el chat es, por un lado, la plataforma Airbnb y donde van a dejar el registro de esas pruebas. Obviamente lo que les pido es que en el registro pongan su nombre,
O si no ponen su nombre, su apellido. Si yo pongo González es como más complicado, entonces pondría Nahuel González. ¿Está bien? Pero si no, pongan ahí su nombre para saber qué justamente qué exploración hizo cada uno. Ahí puse entonces en el chat, les dejé el enlace de Airbnb y le puse donde tienen que dejar el registro de las pruebas. Lo pueden hacer, hasta que tengan el registro, lo pueden hacer justamente en cualquier otra plataforma, blog de notas, Word, no importa, lo que quieran, ¿está bien? Pero después lo pasan en limpio ahí en ese registro. Evaluar el proceso de registro, evaluar los campos y los valores permitidos dentro de cada campo y cómo maneja los errores. Esa es la primera exploración que les voy a estar proponiendo hacer en el día de hoy. ¿Está bien? Porque después, ¿qué vamos a hacer? Otra clase vamos a empezar a definir bajo los requerimientos de una aplicación lo que llaman, por ejemplo, las clases de equivalencia. Esas clases de equivalencia que son las cosas que van a estar explorando ustedes ahora, pero que no las conocemos porque no lo desarrollamos nosotros. ¿Está bien? Entonces, a través de este juego de exploración, de primer acercamiento, la idea es empezar a familiarizarnos con el mundo del testing, por cómo valida y de qué manera informa al usuario. ¿Se entendió la consigna? ¿Lo que hay que hacer? Sí. ¿Sí? Bueno, son 10 y 6 minutos. Para hacer esto van a tener 20 minutos. Creo que 20 minutos es suficiente como para poder en 10-15 minutos tratar de hacer el proceso de registro. Por ahí es menos. Y en otros 5-10 minutos poder justamente publicar en el Padlet. ¿Está bien? Yo igualmente, digamos, me quedo acá, no me voy a ningún lado. La idea es que si hay alguna duda mientras lo van haciendo, la podemos ir charlando, pero que cada uno pueda ir entrando a Airbnb e ir tratando de generar su usuario, ver en qué punto no pudo generarlo, ver en qué alternativas diferentes da, cómo hace el proceso de validación, ¿sí? Cuáles son los valores posibles dentro de cada uno de los campos. ¿Ok? Eso es lo que tenemos que hacer. Sí, Silvana. Profe, ¿y cómo y dónde lo compartimos? Fíjate que mirá, yo ahí te puse un Padlet, ahora les comparto esa parte de la pantalla si quieren, ahí y así ven que es un Padlet, por las dudas. Dame un segundito. Voy a compartir. Presentar otra cosa. Y vamos a poner acá ventana. A ver si me deja. Mentimeter. Voy a dejar de compartir y lo comparto. De esta manera. Dejo de compartir. Ahí está. Y ahora les comparto el Padlet para que lo vean. El Padlet es esto que estamos viendo, que ahora van a estar viendo acá. Fíjense que acá, así ya se está viendo en la pantalla. ¿Están viendo el Padlet que dice primera exploración testing UPE? Sí, ahí se ve. ¿Sí? Bueno, acá tienen un símbolo de más. Si vos haces añadir publicación, te va a decir sujeto, es ustedes, ¿sí? Ponen su nombre y apellido. Acá pueden enlazarlo con un documento, con fotos, con imágenes de las capturas. Acá escriben lo que estuvieron evaluando y cuando completan esos campos se habilita el botón de publicar y ahí publican. ¿Sí? Y va a quedar justamente, por ejemplo, si yo lo pongo acá, mi nombre, detalle del proceso de exploración, ¿sí? Y lo publico. Aparece acá mi nombre, obviamente no cargué ninguna foto y dice detalle proceso de exploración. Entonces ahí eso es lo que tienen que hacer ustedes. Lo que van a publicar es una síntesis, ¿sí? De lo que estuvieron explorando. ¿Ok? ¿Se entendió? Bueno, entonces siendo 10 y 10, ahora y 25 vemos cómo vienen y para y media tratamos de cerrar. ¿Ok? Bien, gracias Florencio.
Igual si aparece mientras van haciendo el trabajo alguna duda, me avisan. Pero no va a estar ni bien ni mal. La idea justamente es un primer trabajo de exploración. Nos va a permitir adentrarnos en el mundo del testing con estos primeros conocimientos que fuimos charlando, que nos fuimos acercando, para después reforzar conceptualmente cada una de estas cuestiones que ustedes detectaron. Ok, ahí veo, Alex, tu primer aporte, que dice no acepta apóstrofes sueltos, pero si está unido a otra letra. Perfecto. Lo que podés hacer es seguir con la exploración, ir tomando nota de las distintas pruebas y después publicarlo todo junto, o si no, ir publicando con cada una de las pruebas que vas haciendo en forma individual. ¿Está bien? O sea, no te quedes con una sola prueba, sino con todo el proceso. Bien, ahí vamos viendo, aparece el de Farid, dice 120 años como máximo, solo deja 45 caracteres, no deja poner signos, ok. Ahí Farid, fíjate que si bien estás describiendo, por ahí me falta un poco de información. O sea, 120 años como máximo, no entiendo. Dice, solo deja 45 caracteres. ¿En qué campos? Por ejemplo. ¿Sí? Trata de poner detalle de eso. En el caso de Andrea, dice, el campo nombre solo admite caracteres alfabéticos. Ok, perfecto. Así que podemos seguir con las exploraciones de los otros campos. No hay problema, Andrea, si no te deja más de una imagen, porque puedes hacer varias publicaciones. O sea, por ejemplo, pones el ejemplo del nombre y el apellido y una captura de pantalla, y después haces otra publicación indicando tu nombre, que está vinculado, no sé, la validación del correo, con la validación de la fecha de nacimiento, por ejemplo. ¿Sí? A ver qué otro. Sí, Farid. No me deja, ¿cómo se dice? No me deja poner espacio entre los renglones. Cuando estás Tipo, escribiendo, toco, decís vos. sí, toco Shift y espacio y no pasa nada. No sé si es cosa mía. Eh, no, en principio, digamos, por ejemplo, fíjate que los dos textos, digamos, he podido escribir con espacios. O un enter querés poner vos en el texto. Enter, enter, quise Ah, decir. ok, enter. No, bueno, está bien, digamos, puedes escribirlo todo a continuación, no hay problema. Si hay varias cosas, si no, lo otro es escribirlo aparte y cuando lo pegas probablemente el enter te lo tome. Ok, ¿Está dale. bien? Bien, ahí mientras voy viendo otros. Santino dice, para la edad está limitado hasta el año 1900 y como mínimo tener 18 años para avanzar con el proceso de registro. Ok, o sea, 1900 serían 125 años. Ok, alguien había dicho 120. Ok, ¿a quién le creemos? ¿Al de 125 o al de 120? ¿O los dos están bien? Yo puse
por año y hasta 1904 te acepta. 1904, o sea, 1906. ok, o sea, 1904 serían 100, con máximo 120, si cumplo ahora 121 años, ok. Acá, a ver, Profe, sí, ¿se me dale, escucha? sí. Yo puse como fecha 8 del 8 del 808 y me lo tomó como válido. ¿Te lo tomo como válido? ¿8 del Sí, 808? sí. Ok, Ahora subo la captura. dale, bien. ¿Qué dice acá Florencia? Profe, ¿podemos subir? También, sí, podemos subirlo, no hay problema. No hay problema. La idea de poder poner varias imágenes ayuda, aunque por ahí prefería que hagas varias publicaciones para no estar yendo de un lugar a otro, del pad de otra plataforma, ponele, pero digamos, no hay drama. Ok, a ver qué más dice Joaquín. Me deja colocar cualquier nombre, apellido, tanto como números y símbolos. Ok, acá fíjense cómo las pruebas van diciendo distintas cosas también, ¿no? A Joaquín, por ejemplo. Ah, perdón, menos números y símbolos. No dije nada. Perdón, Joaquín. La fecha de 1905. Ok. A ver. Claro, puede ser que valide respecto a Gmail. Podría ser. Puse 1930 y si te permitió. Ok. O sea que 1905 no te deja, pero 1930 sí. Ok. En cuestión de edad, dice Andrea, no restringe fechas que aún no pasaron, pero sí las toma como inválidas si detecta que la persona no es mayor de 18 años. Ok. Bien, a ver, Abigail, te permite ponerte un nombre de 45 caracteres máximo y me dejó poner que nací en el año 1. Pero al verificar el mail te sale que el año es inválido. O sea, fíjense ahí, es importante, vamos charlando un poquito mientras, que la validación de la fecha de nacimiento la hace en otro momento, la hace cuando ves el tema del correo. Por ejemplo, dice Daniela, en email lo toma como válido luego del punto. Ejemplo, nombre arroba gmail punto. Pero, o sea, no valida la estructura concreta de todo el correo, Daniela. ¿Querés probar a ver si, o sea, solo es válido un email que aunque no esté completo todo el formato? ¿Sí? ¿Alguien pudo replicar eso? A ver qué más. 1905, a partir de 1904 no permite, o sea, para atrás. No acepta mail temporales. Ok, buenísimo. Está bueno eso de detectarlo. Los mails temporales ayudan a utilizar distintas plataformas. En este caso te pide un mail real. O sea, es otra validación que fíjense que ahí ya tiene que ver más con la seguridad, Alex. ¿Sí? Es decir, no es que el formato o el contenido del correo está mal, sino que en realidad se da cuenta que es un email temporal y puede ser una falla de seguridad en la contratación. A Ramiro dice que a él sí lo dejó usar email temporales. O sea, ¿usaste un email con la misma plataforma que plantea Alex? Por ejemplo, con la extensión. A ver, Agustín dice, ¿puedo poner letras o símbolos? No. ¿Puedo poner una fecha futura? No. ¿Puedo poner una fecha demasiado antigua? No. Me tomó fecha del 8 del 808 y me pude registrar. Bueno, claramente ahí ese que marcaste, Agustín Zárate, es un bug. Porque fíjate que es una fecha rara, ¿no? Porque en este caso justamente, o sea, primero que nadie viviría desde el año 808. Segundo, porque con los otros ejemplos, cuando fueron desplegando, les dejó hasta el 1905, ¿sí? Como tope 120 años. Axel dice que no acepta caracteres en el nombre de usuario, ok. ¿Alguien puso algo respecto a la contraseña, por ejemplo? ¿Pudieron investigar algo? Yo encontré, profe, puse como contraseña dos espacios, 19 espacios y el uno y me lo tomó como válido. Epa, está difícil esa contraseña. Sí, bueno, hay que acordarse. Está bien. Dice acá, no se pueden poner contraseñas con caracteres repetidos o secuenciales. Fíjate. Y Agustín, mira Ramiro, ahí, ¿querés probar lo que probó Agustín? A ver si te funciona. ¿Cuántos fueron? 19 espacios y un 1 al final. Claro, primero probé con 19 espacios Ok, y no me lo porque tomaba. fíjate Y que ahí en agregué ese un caso número. lo de caracteres repetidos o secuenciales es para evitar el 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? O el ABCD. Pero en este caso repetidos, el espacio debería ser un carácter repetido.
Acá ya quieren rajar a los programadores de Airbnb. Che, ahora están de este otro lado del mostrador. Están viendo el lado B. No te deja rechazar los términos. Y no te deja rechazar los términos. Hay que usarlos. A ver qué más. Lucas, puedo poner contraseñas con cualquier tipo de carácter raro. Ok, a ver qué puso ahí. Bueno, anda acordando. ¿Qué son? Digamos, caracteres. No son caracteres ASCII, son directamente de. ¿Cómo se llama? De Unicode. ¿Puede ser, Lucas? A ver qué dice Lucas. Lo saqué de una web. Ok. A ver, Florencia, ayúdame. Ahí dijiste, puse, no sé qué, ahí no llego a ver, digamos, si son emojis y te dejó para la contraseña. ¿Deja emojis en la contraseña, por ejemplo? Mira qué bien. Bueno, después habrá que ver si es seguro o no. Pregunta en voz alta. ¿Un emoji tiene una única codificación? ¿Tiene un único valor? No. Ah, ¿no? Depende de qué te referís con el emoji, me parece. Ok. Tipo, si vos me pones una sola imagen de una carita feliz, ese capaz me parece que sí, puede ser solo tener uno, pero el emoji es como es un concepto general. Ok, en general, digamos, los emojis tienen una. O sea, puede ser que, digamos, tenés distintas codificaciones. El caso de UTF, de Unicode, de código Ganji, tenés de la tabla ASCII. Pero en realidad, digamos, tenés una única representación. Porque lo que siempre guardamos son números, ¿sí? Aunque vos veas una palabra, finalmente son números. Aunque vos veas letras, finalmente son números. Aunque vos veas un emoji, finalmente son números. ¿Qué más? A ver, dice, si te metes con una VPN de Polonia en la red, ok, no te dejan ingresar. Ok, interesante. ¿Y por qué de Polonia? No sé cómo llegamos a esto, Ramiro, tengo miedo. Bueno, en principio una VPN, por las dudas, es una red privada virtual que lo que te permite hacer es simular como si estuvieses localmente. Primero conectarte con una empresa y que puedas simular que estás en un lugar que no estás. ¿Para qué se usa habitualmente? Bueno, se usa en principio para conectarte a una empresa, para acceder como si estuvieses dentro de la misma red local, dentro de la misma LAN. Pero también se usa muchas veces para las plataformas de streaming o las plataformas de juego. Las plataformas de streaming para que se te habiliten nuevos, ¿cómo se llama? Nuevos títulos, nuevas películas o nuevas series que por ahí en Argentina no están. Esa es una forma. Para las plataformas de juegos, para que puedas comprar juegos, si compran juegos o servicios vinculados a los juegos que no están disponibles localmente o que están disponibles pero con otro precio. Bueno, por ejemplo, para ese tipo de cosas se usa. Ahí, con la rusa dice, no te dejan no tener Google. Ok. Bien. Un montón de cosas. A ver si surgió alguna cosa más. Por acá, por distintos caracteres con la contraseña no me impidió. Bien. Bien. Bueno. Varias exploraciones. Pregunta. ¿Se habían imaginado todas estas cosas antes de hacer este trabajo? Porque digo, por ahora es una exploración y tratar de tensionar, de romper, por decirlo de alguna manera, sin una planificación. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, más allá de las orientaciones que yo les di, no hicieron una planificación de decir, bueno, paso 1 voy a hacer esto, lo valido, lo registro de tal manera, paso 2 lo genero de esta manera, estos son los pasos, lo registro de tal otra forma, notifico a tal persona. No está sistematizado, ¿sí? Sino que en realidad lo que estamos haciendo es un trabajo de exploración más creativo. Y muchas veces los trabajos de testing, sobre todo lo que se llama de beta users, es decir, de usuarios finales o usuarios beta, se hace de esta manera, de una manera más creativa, teniendo algún acercamiento al funcionamiento del sistema, pero sin necesidad de hacerlo de una manera sistemática. Y me van a encontrar en muchas clases usando la palabra
sistematizar o sistemáticamente. O sea, lo que vamos a tratar de hacer que es, obviamente, conocer los diferentes recursos que hay, pero empezar a incorporarlos dentro de nuestras prácticas para hacerlos de una manera ordenada. Porque este mismo trabajo que lo estamos haciendo en estos 20 minutos, 15, 20 minutos, más en forma lúdica, de juego, exploratoria, bueno, cuando tengo un sistema que es mucho más complejo y abordo los distintos servicios que brinda ese sistema, no solo el proceso de registro, bueno, hay que hacerlo ordenado. Si no lo haces ordenado, bueno, al día siguiente por dónde vas a seguir y al día siguiente por dónde vas a seguir. Bueno, la idea que justamente es sistematizar nuestro trabajo. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta acá? Pero no me respondieron lo que les pregunté, que fue, ¿esperaban que Airbnb diera estas respuestas o permitiese estas cosas? ¿Hay algo que los sorprendió? ¿Algo particular que los haya sorprendido? A mí el tema del apóstrofe. El tema del apóstrofe, ok. A mí lo que me sorprendió de lo que vieron, por ejemplo, fue los emojis en la contraseña. Eso no... A mí no se me había ocurrido, o sea, no se me había ocurrido. Me dice Pedro, la verdad que me sorprende todo lo que no te deja hacer, ok. Florencia dice, pensé que al ser una empresa tan grande no iba a tener estos errores. El bug de pedir 128 caracteres en la contraseña lo puse recién. Ah, gracias Lucas, no lo había visto ese. Ok. El de los espacios me llamó la atención en la contraseña, te digo también. Es el de los 19 espacios que termina con 1, creo que era. Que habían dicho. Bueno, eso me llamó la atención. ¿Qué va pasando? Bueno, obviamente uno dice, che, pero es una empresa grande, ¿no tiene plata para dedicarle a esto? Sí, probablemente tenga y asigna ciertos recursos, ¿sí? Ciertos recursos y considera que el proceso de testing hasta acá es suficiente. Hasta que tal vez reciba alguna notificación o intento de generar todas estas cuestiones. Ahora la pregunta es, ¿Airbnb estará registrando todo esto? No para irlos a buscar a ustedes, sino particularmente para poder aprender y decir, che, acá hay usuarios que están intentando hacer esto. Bueno, una estrategia muchas veces que es al mundo del testeo, que tiene que ver con la recolección de información. Si yo aprendo cómo los usuarios se comportan o puedo aprender de lo que los usuarios hacen, puedo mejorar mis sistemas de validación más allá de las técnicas sistemáticas de testing que veamos dentro de la materia. Entonces hay como cuestiones complementarias. Lo que se hace antes de que un sistema entre en producción y lo que se hace cuando el sistema ya está en producción. ¿Está bien? Es decir, nadie duda que Airbnb está funcionando y está en producción. ¿Está bien? Y tiene decenas de miles o cientos de miles de usuarios en el mundo. Entonces, fíjense que después esto mismo lo podrían hacer con alguna red social. No sé, Facebook, Twitter, TikTok. Por ahí les pide menos cosas. Probablemente les pida menos cosas. ¿Está bien? Bien. Entonces, denme un segundito, que vamos a avanzar entonces con ya a tratar de encauzar estas cuestiones, algunas de estas cuestiones que estuvimos viendo. Voy a validar el tema, si estamos grabando por las dudas, ahí está. Ir incorporando estas cuestiones con cuestiones más conceptuales dentro del mundo del testing. Ahora les comparto pantalla y denme un segundo. Vamos a ir a la ventana, a la presentación. Ahí estamos. Ponle acá, ocultar, y ahí se está por ver. Bien, ahí entiendo que ya estamos viendo el proceso de creación del software. Sí, Ian, la clase, todas las clases se graban, por las dudas. Vas a tener un canal de YouTube. En el canal de YouTube vas a encontrar, luego de la clase de hoy, yo les aviso cuando esté subido. La idea es que lo intento hacer el mismo día, y si no en su defecto, mañana, a lo sumo. Si no intento no demorarme más que eso, por si faltaron, o por si quieren volver a ver una cosa. Y tenemos una grabación hasta el recreo y una grabación después del recreo. ¿Está bien? Y por ahí a veces cuando hacemos algunas actividades donde se van a trabajar en grupos, vuelven y demás, pauso ahí la grabación para que no sean, no sé, 15 minutos, 20 minutos de estar esperando que haya consultas, sino que por ahí encontrás saltos en las grabaciones por eso. ¿Ok? Bueno. Entonces, vamos a hablar un poquito del proceso de creación de software. Básicamente acá vuelve la palabra que recién anticipé, que tiene que ver con la idea de la sistematización.
todos los procesos que están involucrados en el desarrollo de software tienen que poder sistematizarse. ¿Sí? O sea, en general, cuando un proyecto fracasa, falla, no alcanza con los tiempos, no se debe tanto a problemas técnicos, sino que tiene que ver más con la metodología o el proceso de desarrollo utilizado. ¿Está bien? No suele, digamos, la gente no suele tener problemas no, el problema fue porque no sabíamos usar bien los punteros en C, pongo un ejemplo, ¿sí? Sino que en realidad tiene que ver con las distintas personas o los distintos actores que participan en el proyecto y que se puedan alcanzar en tiempo y forma los objetivos o los requerimientos que se tienen. En particular, ¿cuáles son los procesos que intervienen dentro de la creación de software? Bueno, tenemos como distintas etapas. La primera está dada por lo que se llama las especificaciones y análisis de requisitos o requerimientos. Y ahí hay una persona o un grupo de personas que en general suele estar trabajando, que es el analista funcional en conjunto con el líder de proyecto. ¿Sí? ¿Qué es lo que se hace? Se trata de traducir, básicamente, lo que el cliente quiere y empezar a hablar un lenguaje técnico y tratar de formalizarlo en lo que son requisitos o requerimientos, identificando características funcionales, es decir, cuáles son las cosas que el sistema debería hacer, ¿sí? Y particularmente qué cuestiones tienen que ver con las exigencias del sistema. Posterior a esa etapa, dame un segundito, alergia. Posterior a esa etapa lo que se van a encontrar es con una cuestión vinculada al diseño. Y cuando hablamos del diseño no es solamente la interfaz gráfica, sino que estamos pensando en lo que es la experiencia de usuario, el diseño UI o UI, justamente del diseño de interfaz gráfica, y cómo se van a ir volcando cada una de esas funcionalidades en las distintas pantallas que tenga el sistema. Luego de eso, muchas veces hay una etapa intermedia, que es una etapa más de arquitectura previo a la codificación. Esa etapa de arquitectura está dada por, ¿esto qué va a ser? ¿Una aplicación local? ¿Corre? ¿Es una aplicación standalone? ¿Corre solamente en escritorio? ¿Es una aplicación nativa que se va a programar para una única plataforma y en celulares? ¿Es multiplataforma? ¿Es una aplicación web? ¿Qué tecnologías están involucradas? ¿Va a ser una arquitectura cliente-servidor? ¿Se va a usar dentro de una red o se va a requerir que se acceda desde internet? Bueno, esas son las cuestiones que se preguntan o se formulan para poder llevarlo adelante. Y después sí pasamos a la etapa de codificación, que es ahí donde decimos, bueno, ahora sí nos podemos programar. Ok. Pero parte de la codificación involucra otro apartado, que es el que hoy nos trae a este cuatrimestre, nos trae para trabajar, que tiene que ver con la parte de pruebas y testing. Esa parte de pruebas y testing, vamos a ver que es un proceso iterativo. Cuando hablo de un proceso iterativo, hablamos de algo que dijo algún compañero cuando completamos el Menti, que era que no vamos a probar al final cuando ya esté todo hecho, sino que vamos a tratar de ir probando en la medida que se va desarrollando. Para eso surgen los distintos tipos de pruebas, los distintos niveles de testing. Formalmente después pasaremos a la etapa de instalación y paso a producción y obviamente a la idea de mantenimiento. Cada uno de los software va a alcanzar cierta versión de producción y va a seguir en algún modo de evaluación o mantenimiento para detectar errores, sea cuando esté en producción, para poder atajarlos o poder resolverlos, pero tenemos que llegar a esa etapa obviamente con un montón de cosas resueltas. En nuestro caso en particular, cuando hablamos de requerimientos estamos pensando en una materia en particular que se llama ingeniería de software. No me acuerdo si dentro de la tecnicatura la tienen como tal, ¿sí? Creo que la llaman análisis de requerimientos, pero equivalente. Pero básicamente tenemos como tres acepciones, ¿no? La primera tiene que ver con una necesidad documentada sobre o un contenido, o sobre la presentación o forma, o sobre la funcionalidad de un producto o de un servicio. Básicamente lo que tenemos que establecer ahí en ese requerimiento, en esa parte donde el cliente nos contó y se bajó a tierra, es decir, lo pusimos en un requerimiento, es que qué tiene que hacer el sistema, pero no cómo lo hace. Es decir, qué hace el sistema, pero no cómo lo hace. Todavía no estamos, muchas veces caemos en esta cuestión de decir, me siento a codificar y me pongo a programar en C, a codear en C. Bueno, antes de eso, para sistematizar estas tareas, hay una serie de pasos que tenemos que dar. Justamente tiene que ver con la elaboración de los requerimientos. Como parte de los mismos, tienen que ver con
lo que puede hacer un usuario dentro de nuestro sistema, con las condiciones que puede tener para poder atender a una especificación. ¿Sabes lo que es una especificación? En palabras simples, ¿alguno que me pueda decir? No. ¿Un estándar? Ok. Pedro se pregunta, dice algo puntual, una especificación. Una especificación es justamente cómo atiendo a ese requerimiento, cómo atiendo técnicamente a ese requerimiento. Y un estándar en general, ¿qué es? Ahí dice Matías, ¿alguna demanda al cliente? Sí, o sea, vos lo que tenés es ese requerimiento, lo tengo que poder implementar. ¿Cómo se implementa? Con una especificación técnica. ¿Está bien? Es como se vincula una etapa con la otra, como estábamos hablando. En particular, un estándar que es, che, vamos a estar trabajando con la CONAE, que es la Comisión Nacional Aeroespacial. Ok. ¿Puedo programar en Python? ¿Qué dicen? De poder se puede. Bueno, no se puede programar en Python. ¿Puedo programar en C? Sí. Ok. ¿Puedo mandar a una persona a reiniciar el satélite? Está complicado. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué se busca? Se busca lenguajes estables, se buscan lenguajes confiables que permitan atender a esos estándares. ¿Sí? Por ejemplo, no vamos con la CONAE, vamos con la CONEA, que es la Comisión Nacional de Energía Atómica. Están en Atucha. Ok. ¿Puedo programar un sistema que no sea suficientemente robusto? Y no, tenés ciertas condiciones, por ejemplo, como estrategias como las máquinas de estado, pongo un ejemplo, o cierta codificación que te piden para cumplir con ese estándar. ¿Por qué? Porque el software está garantizando cuestiones de seguridad. ¿Está bien? Entonces, cuando uno habla del tema de testing, en las aplicaciones generales no hay tantos estándares a los que uno tenga que acoplarse o que cumplir. Cuando hablas de, no sé, pongo otro ejemplo. Después vemos si funciona en la realidad o no. El Sarmiento no pasa por aquella zona. ¿Qué tren pasa por allá? Por esa isla. El Roca, El Roca. Ah, el Roca porque zona sur. Sí, estamos bien, sí, está bien. Bueno, el Roca. ¿Cómo es la señalización del Roca? ¿Está? ¿No está? Sí, Está el banderillero, se levanta manual la barrera, ¿cómo funciona eso? lo que sería la estación. En la estación, sí, claro, digamos, o en los pasos niveles. Creo Ay, que banderillero En su momento había banderillero. ¿Cómo? Vamos de vuelta. ¿Cómo? Creo que banderillero no hay más, por lo menos yo no lo vi. Suena como una campana y ahí se levanta la barrera. Ok, bien. Bueno, ahí Daniela dice Hay automáticamente. hay Ok. lugares donde hay y lugares donde no lo Lugares hay. donde hay, lugares donde no. Ok, o sea que en un mismo, vamos a decir, en un mismo sistema conviven diferentes escenarios, porque es un sistema complejo. ¿Está bien? Ahora les pregunto, ¿en un tren hay software? Sí, un tren tiene sensores. Ah, sí, sí tiene sensores. Y esos sensores obviamente se comandan con software. Y en la estación, la barrera, como, digamos, antes los pasos niveles, la barrera, ¿cómo funciona? Con software. ¿Sí? Entonces, si no tenemos cierto estándar, por ejemplo, hay un estándar vinculado a lo que es el control ferroviario y la señalización ferroviaria. ¿Sí? No es que se programa de cualquier manera. Podés programarlo en C o en C++, no importa, pero digo, uno tiene que acoplarse a cierto estándar. ¿Para qué? Para garantizar cuestiones de seguridad. En cuestiones, no sé, en una automotriz pasa algo parecido, en la industria automotriz pasa algo parecido, en la industria naval pasa algo parecido. Hay ciertas industrias donde uno va a estar trabajando en desarrollo de software que va a tener que cumplir con ciertos estándares. ¿Está bien? Entonces, bueno, no es todo printf, scanf, llamar a funciones, sino que en realidad te vas a encontrar con que hay cosas más complejas que uno va a ir aprendiendo. ¿Está bien? Entonces, el testing también tiene que amoldarse a estos estándares. Y los requerimientos, obviamente, son parte de entender de estos estándares. Cuando hablamos particularmente de los requerimientos, hablamos de dos grandes grupos. Lo que son los requerimientos funcionales y los no funcionales o parafuncionales. Algo de esto ya estuvimos adelantando, pero lo estamos tratando de formalizar.
Cuando hablamos de la cuestión funcional, tiene que ver con la descripción de lo que el sistema tiene que poder hacer, ¿sí? Y es algo bien específico que el sistema tiene que ser capaz de realizar cuando yo lo entregue. ¿Está bien? Es una de las cosas por las que el cliente me está pagando o nos está pagando. ¿Está bien? Porque querías un sistema contable que haga A, B, C, D tareas. ¿Está bien? Un requerimiento no funcional, tal vez de vuelta, no es algo que tenga que ver con la función específica, pero tiene que ver con logo, experiencia de usuario, mantenimiento, facilidad de uso, experiencia de usuario, accesibilidad, ¿sí? Estos son requerimientos no funcionales o parafuncionales. En la materia vamos a focalizar más en los primeros. Vamos a desarrollar como un montón de niveles de pruebas para las distintas etapas involucradas dentro del mundo del desarrollo. Y algunas cosas vamos a ver sobre los requerimientos no funcionales. En este caso, los requerimientos tienen que cumplir ciertas características, es decir, no puedo armarlos de cualquier manera. Si bien es un texto que se releva a partir de las necesidades del cliente, tiene que cumplir como ciertas características. Por ejemplo, no ser ambiguo. ¿Qué significa esto? Que tiene que ser claro, que tiene que poder interpretarse de una única manera posible. Les pregunto lo siguiente, y seguramente les pasó. Les dan un enunciado de un trabajo práctico, o de un proyecto, o de un parcial, o de un final. ¿Hay una sola interpretación? Y en general, ¿qué pasa? Bueno, el enunciado está armado para que vos juegues un poco con tus conocimientos y puedas resolverlo en un cierto marco. ¿Está bien? Bueno, el requerimiento tiene que ser más específico todavía. ¿Por qué? Porque en principio no debería dar lugar a múltiples interpretaciones. ¿Sí? Para eso tiene que cumplir con otras características. Por ejemplo, ser conciso. Significa que tiene que poder redactarse en un lenguaje que el cliente pueda entender. Pero también el equipo técnico. ¿Por qué? Porque justamente nos tenemos que poner de acuerdo. Es como el puente que se tiende entre el cliente y el equipo técnico. ¿Sí? Para eso también el requerimiento tiene que ser consistente. Por ejemplo, un requerimiento no puede entrar en conflicto con otro, ni con otra parte. Por ejemplo, si yo te digo, recién estábamos hablando del proceso de registro de usuario, ¿sí? Y el proceso de registro de usuario dice, a ver, vamos a decir lo siguiente, que el usuario, ¿sí? Que el usuario no, nombre de usuario no puede admitir, puede admitir números, el nombre de usuario, ¿sí? Pero cuando vas al proceso de inicio, que es otro requerimiento, detecta que tu nombre de usuario tiene números y no lo toma como válido. Ahí sería un ejemplo donde un requerimiento vinculado a la etapa de inicio de sesión con respecto a la de registro no es consistente. Se chocan, ¿sí? Por eso justamente un requerimiento tiene que ser consistente, no tiene que contraponerse o entrar en conflicto con otro. Tiene que ser completo. ¿Por qué tiene que ser completo? Porque la idea es que yo no tenga que ir a buscar algo que recién pasó en el Padlet, que era poder poner varias imágenes en otro documento y enlazar desde el Padlet a otro enlace. Si yo tengo que tener un documento, toda la información tiene que estar ahí, ¿sí? No me puede llevar a que vaya a ver el anexo 2 y el anexo 2 vea el anexo 2 revisado para poder entender lo que está escrito, sino que tiene que cumplir con todas estas cuestiones. Tiene que poder ser alcanzable. Cuando nos referimos a alcanzable nos estamos refiriendo a que un proyecto tiene un presupuesto, tiene un cierto tiempo, tiene recursos, tiene personas involucradas. Entonces, con esos recursos, esa plata, y esos equipos informáticos, tengo que poder alcanzar el objetivo de ese requerimiento. Y particularmente, tiene que poder ser verificable. ¿A qué nos referimos con verificable? Que no solo se alcance, obviamente, sino que yo, como he tenido un requerimiento funcional, tengo que poder verificarlo. Y ahí es donde entra el mundo del testing. ¿Cómo voy a saber si fue atendido, satisfecho o alcanzado? ¿Sí? Justamente validando cada uno de los requerimientos, si la expectativa se cumplió con lo que encontré en la realidad. Si la expectativa se cumplió con lo que encontré en la realidad, significa que puede ser verificable y que encima no hay, digamos, se atendió a ese requerimiento, ¿sí?
Fíjense que obviamente la materia no se centra en la elaboración de requerimientos, para eso justamente tienen otros espacios, pero necesitamos entender que no puede haber como una lucha o una tensión entre las cosas que me piden que cumpla. Tiene que estar redactado, y si no está redactado ciertas características, uno levanta la mano. Y uno levanta la mano en la materia y dice, Nahuel, el requerimiento que planteaste del proyecto no está bien. Ok, perfecto, lo miramos, ¿sí? Pero hagamos ese ejercicio. Hagamos ese ejercicio porque hoy tenés la posibilidad de equivocarte, y si después en el mundo laboral lees un requerimiento, haces tu propio análisis y después lo llevaste adelante, hay un tiempo que dedicaste que le llevó plata o te llevó plata a vos, y por ahí el cliente quería otra cosa. Entonces son cuestiones y criterios a tener en cuenta al momento de sentarnos a trabajar, no solamente a codificar. Recién estábamos hablando de las etapas que estaban vinculadas con el proyecto, y en este caso las fuimos vinculando en forma oral, pero ahora los sintetizamos en los distintos roles. Tenemos un rol principal que es lo que se conoce como el líder de proyecto o project manager, ¿sí? Que en general se ocupa no solamente de vincularse con el cliente, sino de coordinar al equipo, de analizar métricas, de tener una visión general o integral o más panorámica del proyecto y cómo las distintas tareas se van vinculando, los distintos módulos se van vinculando, y sobre todo sabe cómo gestionar el tiempo. Cuando hagamos un proyecto, alguno va a tener que ser o nombrado, pongo el ejemplo ahí, no sé, lo nombramos a Tiago Di Maso líder de proyecto. Ok, Tiago, ¿lo nombraron o Tiago surgió como líder de proyecto? Son dos cosas diferentes cuando estamos trabajando en los proyectos universitarios. Tal vez por las habilidades que cada uno tiene dentro del grupo, puede desarrollar ciertos roles. Está bueno acordar con tu equipo en esta materia, en cualquier otra que hagan un proyecto, cuál es el rol que va a tener cada uno, ¿sí? Y ese rol que sea en general dado por consenso, y no, bueno, Farid, hace la documentación. No funciona así. Tenemos que estar como comprometidos con las tareas que tenemos para hacer. Luego tenemos al analista funcional, que justamente es el que va a realmente entrevistar al cliente. Tiene que ser una persona cercana en la forma de hablar, no puede ser una persona hipertécnica. Tiene que tener una habilidad comunicacional, habilidad de registro, porque es el que se va a ocupar, o los que se van a ocupar, de definir esos requerimientos que el equipo técnico va a usar para poder analizar y empezar la implementación y la posterior codificación y la posterior, obviamente, evaluación y testeo, ¿sí? Tenemos también al diseñador, que dentro del diseñador va a poder tener esa mirada arquitectónica del sistema, ¿sí? Desde el tipo de sistema, los lenguajes a utilizar, el primer prototipo, la prueba conceptual, el equipo de desarrollo que va a tomar cada uno de los requerimientos y el prototipo previamente realizado y lo va a codificar en un lenguaje específico o en un conjunto de lenguajes específicos. Hoy hay una situación que ahora la comento. Y después tenemos al equipo de testers o de probadores o evaluadores que van a tratar de asegurar la calidad del producto y el comportamiento de ese sistema. Y va a estarlo contrastando ¿contra qué? Con los requerimientos del cliente y el prototipo. El tester en particular, en general, es un jugador de toda la cancha, ¿sí? ¿A qué nos referimos con esto? Que tiene que poder tener diálogo con los distintos actores que participan. No solamente me centro en estas pruebas que estuvimos haciendo inicialmente ahora, sino que tengo que poder leer la documentación, entender la documentación, ir a hablar con los distintos grupos. O sea, el testeo es transversal. Por eso es importante desarrollar distintos tipos de habilidades. Hoy, y ha sido una pausa con eso, se da una cuestión que está dada por un perfil que es fue bastante buscado, sigue siendo en algún punto buscado, que es el perfil de full stack, desarrollo full stack. ¿Alguien sabe lo que es eso? ¿O lo ha oído nombrar o vio algún aviso? ¿O trabaja de eso? Sí, lo vimos. El full stack es el que se dedica a frontend y backend. Ok, tenés la parte frontend, de backend, de base de datos probablemente, y de justamente en general con un mismo lenguaje, suele ser, con un mismo lenguaje, recorrer toda la cancha. Es decir, por ejemplo, con JavaScript en desarrollo web, puede hacer la parte de frontend, la parte de usabilidad, la parte de accesibilidad,
sabe diseñar en base de datos y sabe manejar la lógica del negocio. Y Pedro dice, en todos lados buscan, ¿qué dice? Son como patos, ¿pusiste? ¿Está bien la expresión? Ok, son como patos, a ver, ¿qué es eso? ¿Saben un poco? Pero para, ¿pato es un compañero tuyo o son como patos que saben un poco de todo? No, no entendí. Ayúdame, Pedro. Ok, patos de animales. Bueno, sigo sin entender, no importa, son como patos. Ah, ok, nadar, volar, caminar. Se pregunta Andrea. Ok, está bien, porque saben hacer de varias cosas. Ah, ahora se entiende. Listo. Bien. Andrea suma que, por ejemplo, estudió HTML en Coder House, algo de HTML, CSS, JavaScript y React. React es un framework, pero tenés otro framework que es Node, por ejemplo. ¿Sí? O sea, no, como dicen ahí, no son ni back ni front, ¿sí? Sino que se dedican y tienen esas cuestiones. Hay tendencias en distintos momentos a usar algunos frameworks o algunas librerías, ¿está bien? Ahí como el ornitorrinco, ok. A usar distintas librerías. Depende la empresa. Es probable que por ahí en una multinacional, ¿sí? Perry en el ornitorrinco. Bueno, en una multinacional en general no abundan los full stack. ¿Dónde abundan los full stack? ¿Alguien sabe? Desarrollo web. No, porque digo, pensando en desarrollo web, pero ¿por qué por ahí en una multinacional no tanto y en otro tipo de empresas sí? A ver si alguien sabe. Andrea dice freelance, ok. Agus dice pymes, sí, totalmente en ambos casos. Freelance, ¿por qué? Porque vos, si sos full stack, bueno, podés ofrecer como una solución de punta a punta y atender esas necesidades. Hablas con el cliente, sabes algo de infraestructura. Bueno, ahí Florencia dice, para contratar menos gente. Sí, pasan las pymes. Lo que buscan, ¿qué es? Bueno, alguien que les resuelva el problema que tienen. ¿Sí? Pero después también lo que... Y sobre todo, como suma Florencia, es para proyectos más chicos. Cuando hay proyectos más especializados, proyectos más grandes, se divide claramente la parte de front, la parte de back, la parte de usabilidad. O sea, tenés equipos mucho más complejos, donde el testing es transversal a cada una de las cosas. Por eso no solamente trabajamos en un solo campo, y el mundo del testing también te da posibilidades de una línea de desarrollo dentro del mundo de la industria IT. ¿Está bien? Bien. ¿Qué más tenemos? Bueno, las tareas que tiene que hacer un tester. Yo traje acá algunas tareas de las que puede hacer un tester, que va a depender la industria o el proyecto donde se desempeñe. Por ejemplo, reunirse con los usuarios del sistema para poder entender los alcances del proyecto. Reunirse y trabajar con el equipo de desarrollo. Identificar las necesidades del negocio. ¿Tengo que saber de eso? Ahí está medio dudoso, pero podría ser. Planificar proyectos. Vos podés trabajar como tester y coordinar a otros testers. ¿Sí? Trabajás como líder, pero dentro de la línea de testing. Entonces, bueno, hay como todo un camino para desarrollar. ¿Qué tipo de trabajo puedes hacer? Bueno, puedes hacer supervisión de aplicaciones y de sistemas. Puedes realizar pruebas manuales y automatizadas. Puedes realizar pruebas en diferentes entornos. Por ejemplo, algo importante dentro de este escenario que tenemos en el mundo del testing es que vos podés trabajar, y cuando trabajes tenés que poder escribir informes sobre lo que se desarrolló, ¿sí? En ese sentido, como parte de los componentes de lo que uno enuncia en esos informes, está el contexto de evaluación o el entorno en el cual fue probado. Por ejemplo, estas cosas que ustedes fueron probando en esta aplicación web de Airbnb deberían notificar que fue, por ejemplo, lo probé sobre Windows o sobre Linux o sobre Mac OS con tal versión en un navegador Chrome con esta versión en modo incógnito, ponele. Ese detalle que estamos dando hace a que después el desarrollador pueda intentar replicar el escenario en el cual vos lo llevaste adelante para poder ver si puede realmente encontrar ese mismo fallo o no. A veces no hace falta tanta descripción y otras veces se necesita esa pormenorización, ese detalle de dónde fue, en cómo fue probado, ¿ok? Fíjense que sigue la lista de tareas de un tester. Por ejemplo, llevar a cabo la planificación de recursos, revisar la documentación, detectar potenciales fallos, llevar adelante pruebas de diseño para reducir o mitigar los riesgos, analizar,
documentación. Muchas veces nos toca trabajar en múltiples proyectos a la vez, ¿sí? O en múltiples módulos a la vez. Entonces volvemos con la idea de la sistematización de nuestro trabajo. Tenemos que ser ordenados. No solo tenemos que ser curiosos, creativos, que está muy bien, para poder imaginar ciertas situaciones de esos malos usos de parte de un usuario, ¿sí? Porque los usuarios van a intentar hacer lo que estuvieron haciendo ustedes ahora. No digo que lo van a hacer a propósito de querer romper el sistema, pero se van a encontrar con usuarios finales muy creativos que vos le decís ingrese su edad y te ponen una letra, o te ponen una palabra, o te escriben la edad que tienen, te ponen, no sé, 20 años. ¿Está bien? Ahí Pedro dice, la gente es mala, coincido totalmente. No diría la gente, el usuario es perverso, el usuario es malo. Entonces tenemos que hacer todo lo posible, justamente, las dos cosas, dice, todo lo posible para poder prevenir esas situaciones. ¿Está bien? ¿Qué más tenemos? Bueno, características de un tester. Dentro de las características de un tester dijimos, obviamente, ser curioso, ser creativo, saber comunicar. Sí, este PDF va a estar en el EBA. Cuando subimos la clase, tienen este material y probablemente tienen un material complementario. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque si bien tenemos la clase, tenemos el material, a veces puede ser que no se me entienda, así que hay material también complementario para poder analizar. Hay dos cuestiones que tienen que ver con la sistematización. Por un lado, esta cuestión de ser minucioso, ¿sí? Y por el otro, nuestras habilidades comunicativas. No es que yo hincho y si no abre el micrófono me aburro y se hace larga la clase. Eso puede ser una parte. Pero lo que estamos tratando de hacer con las actividades que nos proponemos a lo largo de la materia es que ustedes practiquen un montón de cosas. Que practiquen la manera en que explican lo que desarrollaron. Que si hacen un posteo en este caso con relación al, no sé, a la característica de la prueba que hicieron, sean minuciosos, entonces yo les voy dando devoluciones, que sepan cómo comunicar, sea en forma oral o en forma escrita. Entonces, un poco de las actividades que hacemos apuntan a eso, a que vayan desarrollando ciertas características o ciertas habilidades que los ayuden. ¿Sí? Bueno, ¿y de qué hablamos cuando hablamos de testing? Que era la primera pregunta con la que arrancamos esta clase. Bueno, obviamente, de varias cosas. 3 por lo menos. Por un lado, una metodología para encontrar lo que se llaman defectos en el software. Por otro lado, el proceso por el cual medimos la calidad de una aplicación o de un servicio. Y en tercer lugar, el proceso de verificación de esos requerimientos o del correcto funcionamiento de un sistema. ¿Sí? O sea, no hay una única definición de testing. Pero podríamos decir, si englobamos todas estas cosas que estuvimos intercambiando, en que el testing es un proceso que permite verificar la calidad de un producto de software, permitiendo identificar posibles fallos en la implementación y la usabilidad de un sistema. ¿Sí? Fíjense que acá tiene que ver con la forma en que está estructurado, los módulos en que se divide, los errores que podría cometer un programador y la experiencia del usuario. De todo eso hablamos cuando hablamos de testing. ¿Sí? No se preocupen, yo no les voy a pedir que me digan esta definición ni de memoria ni nada, pero sí que tengan en cuenta estas cuestiones cuando estemos hablando de testing. ¿Sí? ¿Y por qué probamos? Bueno, básicamente no solo los usuarios son malos, ¿sí? Como ahí decía Pedro, y no sé si Joaquín creo que también, sino porque el software es desarrollado por personas, o por lo menos, o por IA también podría ser, y las personas y la IA se equivocan, ¿sí? Y necesitamos justamente poder validar esos funcionamientos. Eso por un lado. Pero después tenés el contexto donde se desarrolla un proyecto. En general, estás con múltiples proyectos a la vez. ¿Alguno está trabajando en desarrollo? A ver, no, todavía no, todavía no. Ojalá, ok, bueno. En general lo que suele pasar es que si bien tenemos como somos los programadores, somos de un mundo particular, está bien, muchas veces hay como muchas exigencias o muchas presiones por los tiempos de entrega, por lo que se acordó o se le dijo al cliente que se iba a alcanzar en determinado tiempo. Bueno, eso se va dando con las relaciones que decíamos antes de tensión, ¿no? Entre los programadores, el líder del proyecto y las diferentes personas que participan, obviamente el cliente también.
Y a veces no alcanza el tiempo para verificar todo lo que uno le gustaría verificar. Por eso entonces necesitamos justamente poder incorporar el testing en las distintas etapas. ¿Por qué probamos y cuánto debemos probar? Bueno, una forma de demostrar que el software no tiene fallas es poder hacer el testing y que hace lo que tiene que hacer. Y por el otro, porque obviamente hay una cuestión de costos. Creo que lo dijo un compañero en otras palabras, pero es más barato encontrar las fallas en momentos tempranos que cuando ya está funcionando el cliente. Ni hablar de cuando el cliente levanta así el teléfono y te dice: se cayó el sistema, se rompió el sistema, devolveme la plata, ¿sí? O sea, no queremos llegar a esas situaciones, queremos testear, queremos garantizar y brindar seguridad respecto a la funcionalidad del sistema. Por eso justamente testeamos. Y vamos a tener que decidir dentro de un proyecto hasta cuánto o hasta cuándo testear, ¿sí? ¿Cuándo Airbnb dijo hasta acá fue suficiente? Aunque ustedes hayan encontrado otros errores. Bueno, en algún punto internamente definieron eso. Y en cada proyecto se definen estas cuestiones en función de los tiempos, de los costos, de los recursos que hay. ¿Ok? ¿Cuáles son los objetivos que nosotros queremos llevar adelante cuando realizamos pruebas? Bueno, primero es tener conocimiento sobre el funcionamiento del sistema. Eso es lo primero, entender cómo funciona el sistema. Segundo, si entendemos cómo funciona el sistema, confirmar esa funcionalidad. Mitigar los riesgos antes de que obviamente se lo entreguemos al usuario. Y a partir de las distintas pruebas que llevemos adelante, generar confianza en el funcionamiento de lo que estamos entregando. ¿Sí? Entonces, cuando pensamos en ¿para qué hacemos testing? Bueno, tenemos que pensar en todas estas cuestiones que no son solamente verificar que la función suma reciba 2 números y devuelva un número entero. ¿Está bien? Sino que es más complejo, sobre todo ¿por qué? Por cómo se vincula con el mundo del desarrollo. Dentro del proceso del testing vamos a ver que tenemos como varias cuestiones. Y ya con esto vamos cerrando. Por un lado tenemos el proceso del testing que tiene como 3 grandes partes. Por un lado hay una parte que habitualmente no se hace tanto y no está bien que no se haga, que tiene que ver con la planificación. Un buen tester es alguien que sabe planificar adecuadamente. Cuando hablamos de planificar no vamos a hacer las pruebas al voleo. De manera, somos creativos, somos testers, vamos a hacer como estas pruebas sueltas. Sino que vamos a tratar de sistematizar eso. Luego, una vez que esté sistematizado, vamos a preparar la prueba específica. ¿Qué significa preparar la prueba? Significa, si Alex tiene que preparar la prueba para que Farid la ejecute, tiene que especificarle cuáles son los pasos que tiene que atender, cuál es el requerimiento que está vinculado con esa prueba, cuál es el resultado esperado para que Farid lo pueda contrastar y qué pasa cuando encuentre un error. Todo eso es la preparación específica de la prueba. Y finalmente Farid va a hacer la evaluación de ese producto de software. Va a decir, voy a ejecutar la prueba y en función de lo que armó Alex, voy a decir, che, a ver, esta prueba se nomencla, tiene este código, atiende este requerimiento, lo que yo hice todos estos procedimientos y me quedé en la mitad. ¿Cómo lo reporto? No sé cómo lo reporto. Levanto el teléfono y le pregunto a Alex, ¿qué pasó acá? Ah, tenés razón, me olvidé de esto. Hay un ida y vuelta entre la ejecución de las pruebas y la planificación. ¿Qué nos suele pasar? Bueno, si estás laburando en una pyme, vas a ser el que planifique, el que prepare y el que evalúe. ¿Está bien? Y hasta muchas veces el que desarrolle. Entonces, al estar de los dos lados del mostrador, donde estás codificando, diseñando y probando, va a haber muchas cosas que se te pasen por alto. No porque lo vas a hacer a propósito, sino porque vas a estar con muchas tareas. Vas a estar con muchas tareas y hay cosas que se dan de manera más inconsciente, que es que uno va a testear lo que sabe que puede fallar. Uno testea lo que sabe que puede fallar. Pero no significa que testea todo lo posible. ¿Sí? Por eso muchas veces se hace lo que se llama pair programming o programación entre pares. ¿Sí? Entonces se ponen Alex y Farid y Alex programa un módulo y Farid lo testea. Y lo que Farid programa, Alex lo testea. De esa manera, esa programación cruzada de a pares permite imaginarnos o validar de otra manera que haciéndolo de uno solo sería más difícil o habría cosas que no llegamos a testear.
¿Está bien? Para cerrar, dos cosas más. La primera son algunos conceptos. Error, defecto y fallo. Cuando estamos pensando en la idea de un error, son las acciones que lleva adelante el programador. Es decir, el programador, el analista, es decir, una persona, un humano, ¿sí? En este caso, un error que tiene que ver con la comprensión del problema, con error en la codificación, error en el entendimiento del requerimiento, nos va a llevar a uno o más defectos. ¿Qué es un defecto? ¿Sí? O defect, básicamente. Un desperfecto que se encuentra en el componente, en el sistema, en un módulo, que puede causar que el sistema falle en su funcionamiento. ¿Y el fallo qué es? Es hacer de manifiesto, poner visible justamente el defecto, ese error en la programación. Entonces fíjense cómo está encadenado: error, defecto y fallo. El error es asociado al humano. El defecto es por un error de entendimiento, de desarrollo, cómo afecta al sistema. Y el fallo justamente que es cómo se pone de manifiesto. ¿Está bien? Son estas cuestiones que estamos manejando en relación a estos primeros fundamentos que estamos manejando dentro del mundo del testing. ¿Ok? ¿Hasta acá? Bien. Denme un segundito. Vamos a chequear. Esto ya después lo vamos a seguir avanzando ya en la próxima clase. Entonces. Está bien. Tengan presente entonces que hoy, por ejemplo, se me fue ahora la herramienta. ¿Conocen la herramienta Cursor? Sí, Alex dice que sí. ¿Te animás, Alex, a contarnos? Tengo entendido que es para programar, te asiste. Ok, tenés a Copilot, Eso. por ejemplo, es una que te ayuda cuando estás programando y a través de lo que se llama IntelliSense te va sugiriendo, por ejemplo, formas de codificar o te autocompleta tu programa. Eso es como una etapa donde vamos a decir que está como más asociada al código. Después tenés herramientas como Cursor que ¿qué hacen? Vos tenés un prompt, un lugar donde das órdenes, indicaciones, planteas los requerimientos y le decís, y esto hacémelo en Java. O esto hacémelo en JavaScript usando React y Node para el back y para el front. Y te lo hace. Pero después vos tenés que iterar. En esas iteraciones, ¿sí? Es como vas puliendo ese requerimiento a finalmente un lenguaje de programación. ¿Funciona bien? Anda bastante bien. Pero el problema principal, ¿cuál es? Elaborar adecuadamente los requerimientos. Entonces volvemos al tema que hablamos antes. ¿El mundo del testing se va a facilitar? Sí. ¿El mundo del desarrollo se va a facilitar? Sí. ¿El mundo del desarrollo de software en general se va a facilitar con todas estas herramientas? Sin embargo, las habilidades de comunicación, de gestión, de armado de un requerimiento que sea compacto, conciso, completo, lo vamos a tener que seguir haciendo nosotros. Entonces, dentro de la tecnicatura, digo, para mí estas cosas que estamos mencionando no son malas palabras, ¿sí? O malas prácticas, sino que tenemos que saber que existen, pero que tienen sus limitaciones y tenemos que saber cómo sacarle jugo o aprovecharlas. Y tenemos que, obviamente, si las usamos, y está validado que las usemos, particularmente cómo lo defendemos, ¿no? Porque si me da un programa que después no puedo mantener, o me pisa algo que me había hecho antes que estaba bien, ¿cómo voy para atrás? Tengo que saber usar Git, tengo que saber usar documentación, o sea, el mundo del desarrollo de software va a verse más simplificado, pero hay un montón de cuestiones que de vuelta van a seguir sosteniéndose. El que use inteligencia artificial va a encontrarse con un montón de herramientas que le ayuden en su trabajo. Pero los conceptos que estamos manejando los vamos a tener que seguir teniendo en claro. Si no, no vamos a saber cómo pedir y qué pedir. Y cómo validar que lo que nos devuelve esa inteligencia artificial sea adecuado. ¿Está bien? Ténganlo presente, no para esta materia, sino para las distintas materias. ¿Está bien? Para cerrar este encuentro, les voy a compartir nuevamente el Menti. Les pongo por acá en el chat el código como para que puedan entrar. Y tengo una pregunta como para ver. No es evaluarlos ni nada, simplemente es para, después de esta primera clase,
qué se llevaron en particular de este primer encuentro. Así que ahora les voy a compartir ahí pantalla. La idea simplemente es a modo de reflexión. Si decís, puede ser que digas que te hayas aburrido, que ya las cosas las conocías, que se te hizo largo, puede ser, es una posibilidad. Si encontraste cosas nuevas que desconocías, podés compartirlo. Si podés reflexionar respecto a lo que ya conocías y tener una nueva mirada, está bueno. Entonces la idea justamente es compartir en este momento qué se llevan ustedes de la clase de hoy. Bueno, ahí tenemos, el primero dice curiosidad. Ok. A ver qué más tenemos. Muchísimos conocimientos. Ok. Fue un pantallazo, obviamente, también de lo que vamos a estar trabajando, ¿no? Curiosidad, conocimiento, reflexión, intereses. Practicar. Ok. Búsqueda de errores. Requerimientos y los tipos, el concepto de testing, ser proactivo, bien, ideas, la complejidad del mundo IT, UIT, perfecto, sí, está bueno poder entender. Por eso digo, no hay una materia que sea transversal, pero yo creo que el testing es transversal a toda la tecnicatura y por eso me parece interesante este espacio para poder compartir con ustedes. ¿Sí? Búsqueda de errores. Ser un pato, ok. Me quedo con ser un pato, está muy bien. Bastante interés. La importancia del testeo. Bien. Bueno. A ver si aparece alguna más. Ahí. Didáctico, interactivo, nuevas áreas. Profe, una consulta. Sí, dale, Tiago. En la presentación que estábamos viendo, ¿la podemos encontrar en algún lado? Sí, para que dejo de compartir y un segundito. Ahí está. En el EBEA, dentro de un rato, va a decir clase 1, 20 de marzo, y vas a encontrar la presentación, vas a encontrar los enlaces al canal de YouTube con los videos. ¿Sí? Cuando dejemos de grabar este segundo, voy a subir el primero y el segundo video al canal de YouTube. Y vas a encontrar probablemente un material complementario. Posterior a cada clase, yo lo que hago es subir eso. ¿Está bien? Si yo necesito en particular que tengan algún material previo a la clase, se lo subo generalmente el martes, el miércoles y les mando un mail desde la EBEA. Un mail, sí, un mensaje de la plataforma. ¿Está bien? Si no, en general solemos hacerlo de esta manera. Yo les voy pasando los enlaces, solemos hacer alguna actividad. Ya la clase que viene vamos a empezar a hacer algunas cosas de codificación en C. Pero esta primera clase tenía estos objetivos que estaban dados por adentrarnos en el mundo del testing, tratar de recuperar las cosas que cada uno conocía, sabía, traía, empezar a hacer algunas primeras exploraciones, ¿sí? ¿Dónde subís esos ejercicios en C? También en la clase 1 probablemente Joaquín, ¿sí? Veo si lo subo en la clase 1 o lo pongo como alguna cosa de material de repaso o algo así. ¿Está bien? ¿Sí? Buenísimo, profe. Tengan algo presente, por las dudas, lo aclaramos. Se van a encontrar en el aula, que compartimos el aula con el curso de los martes a la noche, de los jueves a la noche. ¿Está bien? El curso de los martes a la noche y jueves a la noche usan un drive y ahí van subiendo cosas. Y después tenemos la sección que dice jueves a la mañana, que es este curso de hoy, que yo los voy subiendo ahí en el EBEA con el canal de YouTube y los diferentes recursos. ¿Está bien? Si alguna cosa, yo en general, ¿qué hago? Subo las cosas y inmediatamente después que subo las cosas, saco un mensaje por el EBEA. ¿Sí? Para que ustedes sepan que ya directamente están las cosas subidas. ¿Sí? Intento ser sistemático también dentro del rol docente. ¿Ok? Bien. ¿Dudas, preguntas antes de cerrar la clase del día de hoy? Todo claro. Todo claro. Todo tan claro. Tengo mis dudas y todo tan claro. Ninguna. Bueno. Ok. Bueno. Primero y principal, varias cosas. Jueves que viene tenemos clase. Nos encontramos entonces 8:30 puntual. 8:25 abro. ¿Está bien? ¿Sí? Tomo lista al principio. O sea que estén puntuales. Ponemos a grabar. Son 2 tandas de grabación. Antes del recreo, después del recreo.
Habrá alguna clase que podamos hacer 2 recreos cortitos, depende cómo vengamos. Si se hizo muy tediosa la teoría y demás, por ahí hacemos 2 cortes, ¿está bien? ¿Qué más? Lo de NBA ya les aviso yo cuando está disponible. Y vengan con el Visual Code, o el Visual Studio, o el Code Warrior, o alguno ya disponible, porque algún programita en C vamos a estar haciendo la semana entrante. ¿Está bien? Bien. Así que dejo de 8:30, listo. Creo que ya estamos con todo. Dejo de grabar.